Vamos a continuar con lo que es propiedad horizontal. Vamos a ver ahora facultades o obligaciones de los consorcistas. Vamos a ver las mejoras en la propiedad horizontal. Y también vamos a centrarnos en cuestiones de expensas, una de las obligaciones que tienen los consorcistas. Ahora bien, empecemos por lo siguiente, ¿no? El video anterior terminó con consorcio. El consorcio está conformado por los distintos consorcistas. ¿Qué son los consorcistas? Bueno, los propietarios de las distintas unidades funcionales. Estos propietarios de distintas unidades funcionales tienen facultades, ¿sí? Facultades quiere decir que tienen derechos. Tienen derechos sobre partes privativas y tienen derechos sobre partes comunes, ¿sí? Las facultades son de disposición jurídica, material, uso, goce, percepción de frutos. Lo que aparece a partir del artículo 2045 en adelante, ¿sí? Son facultades que hacen al titular de la propiedad horizontal, al propietario de la unidad funcional, sobre su unidad funcional. Es decir, que el propietario de la unidad funcional tiene facultades de usar, gozar, percibir frutos del objeto, disponer jurídica y materialmente. La disposición material ahora vamos a detenernos unos segundos, pero antes de ir a ese apartado, me gustaría hablarles de un poco lo que es la disposición jurídica, ¿sí? El titular de una unidad funcional, como sea un departamento, puede enajenar el departamento, ¿sí? Ya sea a título oneroso o a título gratuito, puede gravarlo con derechos reales, con derechos personales, ¿sí? Es decir, que podría constituir hipotecas sobre el departamento, podría celebrar contratos de derechos personales como ser locaciones, como datos. Podría incluso otorgarlo como garantía personal, ¿sí? Dentro de una fianza. Puede hacer actos de lo que llamamos disposición jurídica en los términos de administración. Y obviamente disposición jurídica en los términos de enajenación. Obviamente que sobre su unidad funcional tiene las más amplias facultades. O sea que lo asemejamos con el titular de dominio. Puede realizar cualquier acto de disposición jurídica. No requiere ningún tipo de consentimiento de los restantes consorcistas sobre su unidad funcional. En esos términos, lo que sí vamos a encontrar es una limitación derivada de la disposición material. Es decir, cuando hablamos de disposición material, hablamos de limitaciones en cuanto a la unidad funcional. El propietario de un departamento podrá realizar mejoras dentro de su departamento siempre que no afecten a la estabilidad, solidez, seguridad del edificio. Es decir, podrá realizar actos materiales dentro de su revestimiento. Obviamente, la normativa vigente, el Código Civil Comercial, el Reglamento de Propiedad Horizontal, establecen que lo que hace mención es que puede disponer materialmente de lo que es el revestimiento interior de su departamento, es decir, las paredes para poder hacer la pintura o para poder hacer algún tipo de texturado dentro de la pared o poner algún tipo de placa. Con respecto a retirar alguna pared, ahí ya empezamos a hacer un poquito más sinuoso el camino. Empezamos a ver que hay que ver qué tipo de pared o tabique quiere retirar el propietario. Si el tabique es un tabique considerado cimiento, ¿sí? Es decir, cimiento del edificio o estructura del edificio, ese tabique no lo podrá tocar el propietario. Ahora, si el tabique no es divisorio, es decir, está dentro de su departamento, no toca ninguna cuestión estructural del edificio, podrá retirar ese tabique, es decir, podrá sacar esa pared y hacer un ambiente amplio si él lo quisiese, ¿sí? Obviamente, para estos actos no necesita ninguna autorización de nadie. ¿Por qué aclaramos esto? Porque más adelante en la clase veremos lo que son modificaciones que necesiten hacerse sobre partes comunes. Acá estamos hablando de la parte privativa. Sobre su parte privativa, él es el dueño, puede hacer lo que quiera. Con el límite, obviamente, de no tocar algunas cuestiones que afecten a la seguridad o funcionalidad del edificio dentro de ese departamento. Los cimientos, los caños. Es decir, no podría cortar un caño dentro de su departamento, ¿sí? Nada dice que no podría pasar nuevos cañería interna de su departamento, eso sí lo puede hacer. Lo que no podría hacer es cortar una cañería de desagüe pluvial, ¿sí? Y anularla, porque estaría afectando al edificio. Eso es un caño de fluidos en que en toda la extensión es consorcial. En esos términos encontramos las facultades sobre la unidad funcional, es decir, sus derechos, derecho a usar, gozar, disponer jurídicamente, materialmente limitado. Pero junto con todo derecho que tiene consorcista, también nacen, ¿sí?, obligaciones. Antes de meterme con las obligaciones,
el artículo 2047 me habla de las prohibiciones, ¿sí? Me voy a ir al 2047, recién veíamos el 2045, me voy al 2047, que son prohibiciones. ¿Qué es lo que no puede hacer? Es decir, ¿qué es lo que tiene que respetar el consorcista? El consorcista, ¿sí?, está obligado a respetar, ¿sí?, una serie de especificaciones determinadas en la ley y en el reglamento. Es decir, que son especificaciones que tienen una finalidad en cuanto a la seguridad, solidez, estructura, conservación de la propiedad horizontal. Es decir, estas prohibiciones están dadas porque su finalidad tiene que ver directamente con esto que les mencionaba. En sí, el titular de la unidad funcional, el consorcista, deberá respetar, y esto es fundamental, el destino para el cual fue asignada la unidad funcional. Todas las unidades funcionales suelen tener un destino. El consorcista deberá respetar el destino asignado. Vamos a un caso muy común, ¿no? Se compra un departamento, el destino es vivienda y luego se pone un showroom dentro de ese departamento. Bueno, el showroom es un destino comercial y el reglamento está prohibiendo un destino distinto porque decía que el destino tenía que ser vivienda familiar. Eso significa una grave infracción, una clara infracción al reglamento y por ende está prohibido. Veremos dentro de un rato, ¿sí?, que esas infracciones son penadas por la ley, ¿sí?, en el artículo 2069, pero volvamos a las prohibiciones para después saltar a las infracciones. Entonces, no puede alterar el destino, no puede perturbar la tranquilidad. ¿Qué es perturbar la tranquilidad? Ahí encontramos que el propietario de una unidad funcional no debe afectar la moral o las buenas costumbres y de esa manera afectar la tranquilidad y la vecindad, ¿sí? Es decir, que no debe perturbar la tranquilidad. Acá nos encontramos con algo muy parecido a lo que llamábamos inmisiones inmateriales. En realidad es inmisiones inmateriales. Es el artículo 1973. Es cuestiones de límites en reciprocidad de los vecinos. Acá los vecinos no son colindantes, sino que los vecinos son propios de la propiedad horizontal, es decir, son vecinos dentro del mismo sistema. En ese sentido, está prohibido exceder la normal tolerancia, ¿sí? Recuerden que la normal tolerancia es una cuestión sumamente subjetiva y hemos visto en el 1973 cuáles eran esos aspectos a tener en consideración. Es decir, que el propietario tiene prohibido ejercer actos que puedan ser considerados que excedan la normal tolerancia. En la misma línea, el propietario deberá no deberá ejercer actividades que puedan ser perjudiciales, ¿sí?, que comprometan a la seguridad del edificio. Por ejemplo, no debería tener dentro de su departamento artefactos o elementos que puedan ser peligrosos para la seguridad del edificio. No debería tener artefactos explosivos dentro de su departamento, no debería tener bidones de combustible dentro de su departamento, ¿sí? Es decir, que artefactos o sustancias ilícitas no deben estar dentro de la unidad funcional, ¿sí? Lo tiene prohibido. Entonces, ¿qué pasaría si el consorcista incumple alguna de estas prohibiciones, ¿sí? Entonces, partamos de que a veces hay prohibiciones, aparte de las establecidas en el 2047, hay prohibiciones establecidas en los reglamentos, ¿sí? Entonces, hay a veces prohibiciones como, por ejemplo, que no se pueden tener mascotas dentro de las unidades funcionales, ¿sí? Esta es una cuestión muy discutida, ya que el apartado que merece el tema de las mascotas, hay funciones divididas, ¿no? Hay corrientes que dicen que si el reglamento lo prohíbe, es una prohibición y no debe llevarse a cabo, y si hay un consorcista que lo tiene, se le puede mandar que saque a la mascota, que lo ubique en otro lugar. Pero hay otros autores que consideran que ya sería una intromisión del reglamento dentro del derecho privado que tiene el consorcista en su unidad funcional. Entonces es muy cuestionado con respecto a si es una prohibición, es pasible de una prohibición o no, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasaría? Cuando infringimos una prohibición, ¿sí?, tenemos una sanción. El 2069 se centra en estas sanciones. ¿Qué son las sanciones en sí? No es que hay una sanción en detalle, sino que el 2069 dice que cuando un propietario u ocupante, ahora nos vamos a meter en los ocupantes, cuando un consorcista u ocupante altere alguna de estas prohibiciones, ¿sí?, incumpla las prohibiciones y se exceda, cualquier consorcista o el administrador, el consorcio como representante legal
del consorcio, ¿sí? El administrador como representante legal del consorcio o un consorcista en particular podrá demandar, ¿sí?, al consorcista que está en infracción para que cese con la infracción. Y podrá obtener distintas medidas externas a ese pedido de cese. Es decir, una indemnización podría pedir, ¿sí?, si lo afecta solo a él. Obviamente, el artículo 2069 dice que esto tramita por vía judicial. Al tramitar por vía judicial se requiere un tipo de proceso, pero el código es taxativo con esto y dice el proceso deberá ser el más abreviado, ¿sí? Es decir, que el proceso podrá ser a través de una incidencia, si hay un expediente principal, o podrá ser a través del trámite sumarísimo, ¿sí? Es decir, que cualquier consorcista o el administrador en representación del consorcio deberá iniciar un juicio en donde se cita a las partes, ¿sí?, a través del trámite más rápido posible, y se solicitará el cese de la infracción. Si las infracciones son reiteradas, ¿sí?, por parte de un ocupante, ¿qué hablamos de ocupante? Ocupante hablamos de un inquilino. El inquilino está incumpliendo el reglamento, ¿sí? Si bien no es directamente obligado a cumplirlo, será indirectamente porque es el propietario el que le va a pedir que lo cumpla, el propietario de la unidad funcional. Si el inquilino está incumpliendo el reglamento y las faltas son graves, son reiteradas, no importa que sea una, sino que pueden ser la sumatoria de varias faltas, es el consorcio o un propietario el que podrá obtener el cese más el desalojo de este sujeto. Obviamente, para obtener el desalojo se requerirá que en esa demanda también esté presente el titular registral, el dueño de esa unidad que está siendo alquilada. ¿Qué plazo tiene esta acción? Es decir, ¿cuánto tiempo tengo para iniciar el pedido de una sanción y el cumplimiento de las prohibiciones? Es decir, que no incumpla. ¿Cuánto tiempo tengo? Por el artículo 2560, los consorcistas o el administrador en representación del consorcio tendrá para demandar al infractor 5 años desde que sucede la infracción, ¿sí? En ese sentido, vemos prohibiciones. Junto con las prohibiciones nos viene de la mano lo que son las obligaciones, artículo anterior. Las obligaciones se encuentran en el artículo 2046. El consorcista está obligado. ¿Obligado a qué? A cumplir el reglamento, a cumplir lo que la ley estipula. Si existiese un reglamento interno, ¿sí?, el propietario deberá cumplirlo, siempre en la medida que no haya una cláusula abusiva, como vimos el tema de la controversia de tener animales dentro del consorcio o no, dentro de una unidad funcional o no. Tiene la obligación de conservar en buen estado su unidad funcional. Junto y de la mano con esto, sucede que el administrador tiene que tener acceso a las unidades funcionales. ¿Por qué debe tener acceso? Porque el consorcista debe permitir el acceso a las unidades funcionales para verificar el buen estado de las mismas, para realizar reparaciones si son necesarias, ¿sí? Y en esto nos vamos a detener un poco, ¿sí? Esto es el inciso, si mal no recuerdo, el B y el D del artículo 2046. El consorcista está obligado a conservar su unidad funcional. Uno de los grandes temas que hay en la propiedad horizontal es cuando una unidad funcional no está en buen estado y está afectando a terceros. A terceros me refiero a otro consorcista. Entonces, el administrador quiere enviar a algún trabajador, ¿sí?, un plomero, para revisar las instalaciones de ese consorcista que está ocasionando el perjuicio. ¿Qué hace ese consorcista? No le permite el acceso. Bueno, está obligado a permitir el acceso. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, acá nos encontramos con una situación muy común, que es cuando un consorcista se niega a permitir el acceso de trabajadores que vienen de parte del administrador para corroborar el perfecto funcionamiento, para corroborar o para arreglar alguna reparación que hay que realizar desde ese departamento porque hay una filtración de agua. Entonces, ¿qué pasa si se niega? Bueno, el Código Procesal Civil y Comercial, tanto de nación como de provincia, artículo 617 ter y artículo 623 ter, 617 de provincia de Buenos Aires, 623 de Capital Federal, establecen un sistema que hacen que el consorcio, el administrador, podrá requerir que se tomen medidas necesarias para que se lleven adelante los arreglos dentro de esa unidad funcional. ¿Cómo es? Se interpone una demanda, ¿sí?, con un informe técnico. Es necesario acompañar un informe técnico de la situación,
junto con esa demanda, lo interpone obviamente el administrador como representante del consorcio contra el consorcista que está limitando el ingreso a la unidad funcional. Se realiza la demanda y acá no hay sustanciación. ¿Qué significa que no hay sustanciación? No hay que probar, no hay que hacer nada, sino que el juez automáticamente cita a las partes a una audiencia, ¿sí? No hay juicio en sí, sino que cita a las partes a una audiencia para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el juez puede ordenar medidas in extremis como el allanamiento del domicilio del consorcista, ¿sí? Para arreglar los problemas que haya en ese departamento y ocasionen problemas a terceros. La resolución que el juez determine en este proceso, ¿sí? Vuelvo a repetir, no hay sustanciación de proceso, sino que es una audiencia donde se resuelve, y si no el juez manda a allanar para que se lleve a cabo los arreglos en la unidad que no están permitiendo el acceso. Esa resolución brindada por el juez es inapelable, es decir, no se puede ir a la alzada, a la cámara para apelar. Lo decidido en esa audiencia se resuelve y se tiene que solucionar el problema. En ese sentido, ¿sí? Hablamos de que conservar en buen estado, y esta obligación que tiene el consorcista no solo de conservar en buen estado, sino permitir el acceso, tiene su contracara procesal que dice, bueno, si yo no lo cumplo como consorcista, voy a terminar en un proceso en donde me van a terminar allanando el departamento. Allanando quiere decir, van a entrar por la fuerza pública a arreglarlo, ¿sí? Hablamos de obligaciones, no cumplir con el reglamento, conservar, dejar permitir el acceso de trabajadores que mande el administrador para corroborar las instalaciones o para corroborar artefactos o incluso para realizar reparaciones dentro de las unidades. El próximo inciso podríamos hablar de que si el consorcista no vive en la unidad funcional, si el propietario de la unidad funcional no vive allí, deberá informar, está obligado a notificar al administrador su domicilio real, justamente para que toda notificación que se deba celebrar, ¿sí? Toda notificación, me refiero a algo que veremos más adelante, que son las órdenes del día, las notificaciones de las asambleas, que sean celebradas a un domicilio legal constituido por las partes. Cuando el consorcista está obligado a informar el domicilio, no solo está obligado porque la ley lo impone, sino porque es necesario para algunas cuestiones del propio sistema de propiedad horizontal. De la mano con estas obligaciones aparece algo que se dice contribuir al fondo de reserva. Si existiese. Bueno, partamos de dos cosas. ¿Qué es el fondo de reserva? El fondo de reserva es una previsión dineraria para afrontar gastos extraordinarios, ¿sí? Cuando decimos que es una previsión dineraria para afrontar gastos extraordinarios, hablamos de que gastos como hay que pagar una indemnización, hay que pagar por un despido o hay que hacer una reparación extraordinaria que requiere demasiado dinero, ¿sí? Hablamos de gastos que son fuera del día a día del consorcio. Eso requiere de un pago por parte del consorcista mayor. Entonces, eso tendría que ser afrontado a través del fondo de reserva, si existe. Y ese fondo de reserva es una previsión dineraria para justamente solventar gastos extraordinarios. Obviamente que el fondo de reserva tiene íntima relación con el administrador, porque el que va a disponer de esos fondos es el administrador, porque el que está obligado a aportar es el consorcista. El administrador no puede disponer de esos fondos si no tiene la anuencia, la conformidad de lo que vamos a encontrar como otro órgano del consorcio llamado el consejo. Es decir, que el administrador para tocar esa plata necesita que el consejo lo autorice, ¿sí? Y obviamente la otra particularidad que necesita es que el gasto sea un gasto considerable, como una indemnización a un personal, ¿sí? El fondo de reserva, ¿sí?, se paga y compone la expensa. Y ahí llegamos a la obligación, por así decirlo, principal que tiene el consorcista. El consorcista tiene una obligación principal llamada expensa, ¿sí? ¿Qué es la expensa? Bueno, la expensa comprende los gastos o erogaciones que deban efectuarse por razón de la utilización de las partes comunes, ¿sí? Es decir que el consorcista está obligado a pagar una suma dineraria, suele ser mensual, ¿sí? Esa suma dineraria es un gasto o erogación para conservar lo que llamamos el sistema. ¿Para conservar qué? Para conservar, mantener, reparar las partes comunes, ¿sí? Las partes que tenemos en condominio con todos. Eso significa que
La conservación, obviamente, los gastos que nosotros estamos aportando, ese dinero que pagamos como expensas, esas erogaciones son para conservar y mantener en buen estado las partes comunes, ¿sí? El consorcista está obligado a pagar dichas contribuciones que tienden, además, a mantener y evitar futuros deterioros, ¿sí? ¿Por qué se paga esto? Para conservar, para no a futuro tener que desembolsar un mayor valor por un perjuicio extraordinario, ¿sí? En ese sentido, si se produce una reparación, hay dinero en caja para, si se produce una rotura, hay dinero en caja para solventar esa erogación, que deviene de, obviamente, las expensas. El concepto de expensas, ¿sí?, es un concepto que viene de la mano con su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es qué es jurídicamente o cuál es su origen jurídico la expensa, que es una obligación. Partimos de la base que el propio código la establece como una obligación para el consorcista. Es una obligación de qué clase es la pregunta. Es una obligación que conocemos como propter rem. ¿Qué significa que sea una obligación propter rem? Propter rem es que sigue al objeto, ¿sí? Es decir, que va de la mano del objeto. Esto nos meteremos dentro de un ratito para hablar de esto, pero me gustaría continuar con las clases de expensas que existen. Existen dos clases de expensas, las expensas ordinarias, que son las que venimos hablando, los gastos y erogaciones para el mantenimiento y conservación de las partes comunes, y las expensas extraordinarias. Las expensas extraordinarias nacen por gastos importantes e imprevistos. Si no hay fondo de reserva, puede no haberlo, o si el fondo de reserva no alcanza, hay que imponer una expensa extraordinaria, ¿sí? La expensa común ordinaria o común extraordinaria, común es porque se paga habitualmente, ¿sí? Extraordinaria es porque requiere y nace por un gasto imprevisto e importante que no alcanza con el fondo de reserva para solventarlo, requiere de tres aspectos a tener en consideración. La expensa extraordinaria requiere, en primer lugar, ¿sí?, que sea decidida en asamblea. Es decir, que el administrador no la puede imponer directamente, sino que tiene que ser tratada en asamblea y aprobada por la misma. Segundo requisito, que debe tener una finalidad específica. Es decir, se debe decir, esta expensa extraordinaria va a ser porque se rompió un caño que es consorcial y que con la plata que tenemos en caja no alcanza, no tenemos fondo de reserva, entonces es para arreglo de este caño en particular, ¿sí? Y tercero y no menor, tiene que tener un plazo, ¿sí? ¿Qué significa que tiene que tener un plazo? Tiene que tener un tiempo determinado. No puede ser una expensa extraordinaria que después se termine haciendo eterna y tengo la ordinaria y la extraordinaria, ¿sí? Y pago todos los meses ordinaria y extraordinaria. La extraordinaria es para un caso puntual y por un tiempo determinado, que tiene que estar fijado en esa asamblea y decidido por asamblea. El administrador no la puede designar directamente, sino que tiene que ser tratado en asamblea. La ordinaria, obviamente, la designa el administrador, en los términos de que proviene del reglamento. En ese sentido, ¿sí?, la pregunta es ¿cómo se calcula la expensa? O más que cómo se calcula, ¿cómo sabemos cuánto pago de expensa? Bueno, primero tenemos que entender que el reglamento va a establecer lo que llaman porcentuales. Cada consorcista, cada propietario de unidad funcional tiene un porcentual asignado. Un porcentual que se transforma en un porcentaje. Un porcentaje sobre las partes comunes, ¿sí? Es decir, que su porcentaje está determinado por el porcentaje indiviso que tiene sobre partes comunes, ¿sí? Quiere decir que hay consorcistas con unidades funcionales más grandes y hay consorcistas con unidades funcionales menos grandes, con más metros cuadrados o con menos metros cuadrados. El consorcista con unidades funcionales con más metros cuadrados paga más de expensas porque su porcentaje sobre partes comunes es mayor, su parte indivisa sobre partes comunes es mayor que el porcentaje que tiene un consorcista que sobre unidad funcional con menor metros cuadrados. Eso hace que esto ya está fijado en el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal va a decir unidad funcional 1, porcentual tanto, que se traduce en un porcentaje. Ya está fijado y cada uno paga un porcentual. Ahora la pregunta es, ¿y sobre qué? Yo tengo el 3% de porcentual de expensas. ¿Sobre qué lo calculo? Bueno, ahí aparece la figura del administrador. El administrador es el que va a calcular los gastos y erogaciones por conservar y mantener el edificio, ¿sí? Y va a poner un gasto estimativo mensual, ¿sí? Eso hace que el administrador, cuando designe ese gasto, va a decir, bueno, mensualmente tenemos un gasto hay meses que gastamos 9.000, hay meses que gastamos 11.000, entonces pongo de gasto 12.000, porque no puedo quedarme justo como administrador, 12.000.
yo tengo que pagar el 3% de 12.000. Cuando se dice que se aumenta expensas, no es que se aumenta la expensa que yo pago en sí, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo. Se pagan, supongamos que se calculó 10.000 de gastos, el administrador calculó 10.000, yo tengo que pagar el 3%, quiere decir que yo tengo que pagar 300 pesos. Mi expensa es 300 pesos mensual. Cuando dice que se aumentan las expensas, no es que se calcula sobre mis 300 pesos, sino se calcula sobre los 10.000. Si se aumenta un 10% de las expensas, quiere decir que el gasto se aumenta en un 10%. Era 10.000, ahora se considera que es 11.000. Quiere decir que yo pago 330 pesos ahora. ¿Sí? Así se calculan las expensas, el modo de cálculo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos lo siguiente, ¿no? El consorcista está obligado al pago. Bueno, ¿está obligado al pago? Sí. El artículo 2049 dice que el consorcista no se puede liberar de ninguna manera del pago de expensas. No se podrá liberar del pago de expensas porque no use las partes comunes. Es decir, un consorcista no puede decir, no, como yo no uso el salón de usos múltiples, no voy a pagar por el mantenimiento y conservación del salón de usos múltiples. No puede hacer esto, ¿sí? Tampoco puede liberarse de pagar las expensas por decir que él no tiene acceso a una parte común. ¿Sí? Supongamos, y a veces pasa que hay partes comunes que solo tienen acceso a algunos consorcistas determinados. Por ejemplo, el balcón. ¿Sí? Los balcones son solo acceso, son partes comunes de uso exclusivo de aquellos propietarios que dan al frente del edificio y tienen el balcón. La fachada del edificio es común, por ende, el arreglo de la fachada es de todos. Si el arreglo es de todos, yo tendría que pagar por el arreglo y por la conservación de esa parte. Entonces yo no puedo decir que porque no tengo acceso, tampoco voy a pagar. Porque no lo use, porque no tengo acceso, o incluso porque venda la unidad a un tercero, tampoco me libero de pagar las expensas. Y esto nos vamos a meter en un ratito, de cómo es el cobro. La única forma de que yo pueda pagar menos de expensas es que el reglamento específicamente diga que yo, como no uso una parte común, ¿sí?, se me reduce mi porcentual de expensas. Pero tiene que decir el reglamento. O, en su defecto, se debería tratar en asamblea y por unanimidad, porque estaríamos afectando cláusulas estatutarias de reglamento, se decía que yo pague menos. ¿Sí? Y así llegamos a una de las cuestiones más importantes que tiene el consorcio. Una de las cuestiones más importantes que tiene el consorcista con las obligaciones de las expensas es el caso de el juicio, ¿no? Entonces veníamos hablando de que el consorcista está obligado al pago. Está obligado al pago de la expensa. No se puede liberar ni porque abandone la unidad funcional, ni porque venda la unidad funcional, ni porque no use las partes comunes. Él está obligado a pagar las expensas. Lo único que el código le reconoce al consorcista es la posibilidad de oponer ante el pago de expensas, decirle al administrador, compensemos deudas. Es decir, la compensación legal. Comprendida en el artículo 923 o 928, ahora no recuerdo, del Código Civil Comercial, establece la compensación. ¿Qué es la compensación? Cuando yo le debo al consorcio las expensas, porque estoy obligado al pago, y cuando el consorcio tiene una deuda hacia mí. Obviamente para eso tiene que haber una reciprocidad, deudas recíprocas, que tiene que haber títulos exigibles por ambas partes. ¿Qué es títulos exigibles? ¿El consorcio tiene un título exigible hacia mí? Sí, el título es la expensa. El título ejecutivo es un certificado de deuda de expensa. Yo tengo un título exigible hacia el consorcio, lo podría tener y ahora les voy a dar un ejemplo. Que la exigibilidad además sea dineraria, es decir, que sea una compensación dineraria, que los dos nos debemos dinero, tanto el consorcio hacia el consorcista como el consorcista hacia el consorcio, y que sea exigible, es decir, que no haya prescripto. ¿Cuándo se puede dar esto? Bueno, a veces se puede dar cuando el consorcista afronta un gasto que es consorcial, ¿sí? Paga algo que debería haber pagado el consorcio, lo documenta y después compensa diciéndole al consorcio, mirá, vos me debés por un arreglo que yo hice en mi departamento que era consorcial, tanto, lo tengo documentado acá. Y el consorcio que me dice, bueno, te compenso de las expensas, estas expensas no las pagas, el mes que viene no las pagas y así se compensa. Es la única forma de poder oponer una defensa ante el pedido de pago de expensas, ¿sí? Entonces ahí llegamos al cobro ejecutivo. El artículo 522 de Provincia de Buenos Aires y el 524 de Nación, del Código de Procedimientos, hablan de que el cobro de expensas es un cobro ejecutivo. Eso significa que ante 2 periodos impagos, es decir, ante dos meses que yo no pago expensas,
el consorcio, a través de su representante legal, el administrador, ¿sí?, podrá iniciar un juicio ejecutivo llamado cobro ejecutivo de expensas. Para iniciar el juicio ejecutivo, el administrador tiene que tener un título exigible. El título exigible, que recién les contaba, es el certificado de deuda de expensas. El certificado de deuda de expensas es un certificado que el propio administrador emana. Es decir, ¿cómo es un certificado de deuda de expensas? Dice, en mi carácter de administrador, del consorcio, hago saber y detallo la siguiente deuda de expensas comunes ordinarias, ¿sí?, y comunes extraordinarias. Y detalla, abril 2020, marzo 2020, enero 2020, febrero 2020, me salté un mes, diciembre 2019, y así detalla todos los meses con el valor, ¿sí?, de la expensa histórica. Es decir, el valor al pago que tuvo que haber hecho y no lo hizo. Podrá el administrador emana eso con las deudas históricas, y si hay consejo de propietarios, requiere la refrenda, la conformidad del consejo, ese certificado de deuda. Es decir, que el consejo tiene que venir y firmar el certificado de deuda para que sea exigible vía judicial. Se exige vía judicial. ¿Qué puede oponer el consorcista? El consorcista en estos juicios podría oponer la compensación, como veíamos hace un ratito, o podría oponer pago parcial o pago total. Dice, me está reclamando algo y ya pagué, ¿sí? Y exhibe los comprobantes, ya sea porque pagó parcialmente o porque pagó totalmente. Obviamente, el consorcista también podría oponer lo que se llama prescripción. Decirle al administrador, mira, me estás reclamando periodos prescriptos. Es decir, me estás reclamando expensas que prescribieron en el tiempo. ¿Cuánto tiempo es el plazo que tiene el consorcio para reclamar? 2 años. Entonces, imaginemos lo siguiente. Si yo soy un consorcista que debo expensas desde el año 2017, ¿sí?, a hoy, 2020, ya pasaron 3 años. Quiere decir que el consorcio podría cobrarme los 2 años para atrás y no los 3 para atrás. Como recomendación al administrador le vamos a decir, hacer libre deuda de todo lo que te deba, ¿sí?, de todo lo que te deba, y que el otro, el consorcista, oponga que hay periodos que estás queriendo reclamar que están prescriptos. Recuerden que hasta 2 años para atrás se puede reclamar. Y ante 2 periodos impagos ya tenemos la posibilidad de iniciar el cobro ejecutivo de expensas. ¿Qué pasa? La prescripción se deviene de un artículo que es el 2562, inciso C, les aclaro esto, que son 2 años de prescripción. Ahí nos encontramos con que este crédito que tiene el consorcio hacia mí por deuda de expensas es un crédito que conocemos como privilegiado. El artículo 2582, inciso A, así lo enumera. Dice, los créditos devengados por expensas comunes son créditos privilegiados. Es decir, quiere decir que el administrador en representación del consorcio es privilegiado al cobro. ¿Qué significa que sea privilegiado? Una de las cuestiones que veremos mucho más adelante en la materia. Que sea privilegiado es que se afecta la cosa al pago. Es decir, que el consorcio puede cobrarse del objeto y rematar el objeto, que es el objeto de la unidad funcional, ¿sí? Y ahí encontramos lo que llamamos obligaciones propter rem. La expensa es una obligación propter rem porque sigue con el objeto. Y el responsable al pago es el titular registral. Es decir, que si el titular no paga, se cobra, el consorcio ejecuta por el cobro ejecutivo y se cobra del objeto. Es decir, que el consorcio podrá iniciar el cobro ejecutivo y si no paga el consorcista, ejecutar el objeto y cobrarse antes que otro. Incluso tiene un privilegio, los créditos por expensas son privilegiados y van por sobre créditos fiscales. Es decir, que si este consorcista le debe a ARBA, le debe a municipalidad, ¿sí?, esos créditos también son privilegiados, pero primero cobra el todo el consorcio y luego del saldo en la subasta cobrarán los demás créditos privilegiados. Aclaremos algo más. ¿Quién está obligado al pago? ¿Sí? ¿Quién está obligado al pago de las expensas? Bueno, venimos relatando que el consorcista. O sea que el artículo 2050 dice que los obligados al pago son los propietarios, ¿sí?, propietario o propietarios, es decir, el titular registral de la unidad funcional o los titulares registrales de la unidad funcional. Pero agrega algo que es una novedad y es un acierto. Dice, sin que estos se liberen,
serán responsables los poseedores por cualquier título. Poseedores, no tenedores. Poseedores, no tenedores. Los tenedores serían inquilinos, comodatarios, no tenedores. Los obligados a pagar judicialmente las expensas son el dueño, los condóminos o aquellos que estén en relación de posesión sobre el objeto, aun que tengan por cualquier título. Por ejemplo, les doy ejemplos. El usufructuario, el habitante, el usuario, ¿sí?, de una unidad funcional está obligado judicialmente. Es decir, que el administrador podría iniciarle un juicio al titular registral y a estos, ¿sí?, para que paguen las expensas. Les doy un ejemplo más. Un poseedor puede ser tranquilamente el sucesor universal, ¿sí?, el heredero. Supongamos que el titular registral de la unidad funcional fallece. Entonces el consorcio tenía que iniciar el juicio de cobro ejecutivo y el cobro ejecutivo lo que le sucedía es, pero está fallecido, entonces ¿a quién le cobro? Bueno, la nueva ley habilita, podés cobrárselo a los poseedores por cualquier título, el poseedor por cualquier título. El heredero tiene una posesión fáctica sobre el objeto y le podrá iniciar el juicio al sucesor y el sucesor está obligado a pagar. Cuando dice la ley que los titulares registrales son obligados y sin liberación de esto los poseedores, significa que estos poseedores, si terminan pagando y afrontando las expensas, podrán repetir contra los titulares registrales, podrán cobrarle a los titulares registrales, ¿sí? Entonces, ahí viene de la mano algo más, que es algo que suele haber una confusión, que es la cuestión de la transmisión de la unidad funcional, ¿sí? Salgamos del juicio y pensemos esto. Yo, dueño de una unidad funcional, decido venderla. ¿La puedo vender? Tranquilamente. ¿Y si tiene deuda de expensa, la puedo vender? La puedo vender igual. ¿Me libero porque la vendo? Dijimos que no me libero porque la vendo. Entonces yo se la vendo a Juan la unidad funcional. Juan es el nuevo dueño. El consorcio podría reclamarme a mí la deuda de expensas de vengada, la que yo sufrí, la que yo tuve durante ese tiempo, o el consorcio podría reclamarle al titular registral actual, ¿sí? ¿Qué hace el consorcio? Le reclama al titular registral actual. ¿El titular registral actual está obligado a pagar expensas? Sí. ¿Está obligado a pagar expensas aunque no haya contraído él las deudas? Sí. Está obligado a pagar expensas aunque él no haya contraído las deudas, ¿sí? Es decir, que está obligado a pagarlas. Obviamente, este titular actual puede repetir contra el que contrajo la obligación, que sería el titular anterior, sería yo. Es decir, que Juan, se podría demandar a Juan, Juan debería pagar, no se puede eludir de esa responsabilidad de pagar las expensas, pero luego tendría un título para reclamarme y me repite lo que yo debería haber pagado. Y acá vamos a agregar algo más, que es la diferencia que hay entre las expensas devengadas cuando se me reclama a mí. Si la deuda la contraje yo, es decir, yo le debo expensas al consorcio porque yo estaba obligado en ese momento a pagársela, yo no solo respondo con el objeto, sino que además respondo con todo mi patrimonio. Es decir, que se subasta el objeto, si al subastarse el objeto, si se subasta el departamento y no alcanza, yo tengo que sacar plata de mi bolsillo para pagar la diferencia. Es decir, se me puede extender a otras cuestiones, a otros objetos que tenga bajo mi propiedad. Ahora, si la deuda no la contraje yo, Juan, ¿sí? Yo se lo transmití a Juan. Juan tiene una deuda que no la contrajo él, pero le están demandando a él. Juan solo y exclusivamente responde con la cosa, es decir, solo responde con su departamento, ¿sí? Esto se deriva de la responsabilidad que tiene cada uno al pago de expensas. Perdón. Y así llegamos a las modificaciones, ¿sí? Les dije que íbamos a hablar un poquito más de la disposición material que tiene el consorcista. Ahora, en vez de hablar de la disposición material que tiene sobre su unidad funcional, me gustaría hablar de la disposición que tiene el consorcista sobre partes comunes. Entonces, es un sistema bastante simple en realidad. Va de los artículos 2051 a 2055. Es un sistema que fija un principio. Fija el principio que acá las mejoras que se celebran, ¿sí? Las mejoras u obras nuevas que se celebran no son indispensables, ¿sí? Está claro, que no sean indispensables es que no son cuestiones
que se tengan que celebrar, es algo porque se quiere hacer, porque va a beneficiar a alguno o a algunos de los consorcistas o a todos los consorcistas. Entonces, el primer principio que dice el 2051 dice que si hay una mejora o una obra nueva, estos dos conceptos van de la mano, ¿no? Porque muchas veces una obra nueva es hacer algo nuevo dentro del edificio. Por ejemplo, no sé, levantar una nueva edificación en el edificio, ¿sí? Es decir, tenemos 5 pisos, queremos hacer un 6º piso. Eso sería una obra nueva. A veces esa obra nueva es una mejora que requiere de hacer otras cosas dentro del edificio, ¿no? Entonces, mejora o obra nueva van de la mano. La mejora o obra nueva no es indispensable, no es que hay que celebrarla, porque si no, ahí ya entraríamos en reparación, ¿sí? Si es una reparación necesaria, hay que celebrarla, no hay discusión. Acá hablamos de que no es indispensable. Que no sea indispensable es porque no es que haga a una necesidad de conservación y mantenimiento, sino que es para beneficiar, como dije hace un ratito. La mejora o obra nueva puede tener dos aspectos. La mejora o obra nueva la hace el consorcio, todos los consorcistas, o la hace un consorcista solo. Y ahí hay que diferenciar. Si las mejoras las realiza el consorcio en sí, se requiere de la unanimidad. Si están todos de acuerdo, no hay que celebrar la asamblea, no hay que hacer nada. Pero aclaremos algo. Si la mejora no es sustancial, ¿sí? Y ahí hacemos una bipartición. Es decir, imaginémonos que todos los consorcistas vamos a hacer una mejora. Queremos arreglar el palier de entrada del edificio. No es una mejora sustancial, porque lo que queremos hacer es pintarlo y poner un nuevo piso. O sea que no es una mejora que haga es una mejora que hace a la estética, no hace a una necesidad, no hace que se corrijan planos. Es decir, es una mejora que es para la estética. Bueno, queremos arreglar el palier de entrada, ¿sí? Arreglar el palier de entrada requiere un aporte de expensas mayor ahora, porque estamos hablando de un gasto mayor. Si requiere un gasto mayor, acá lo que sucede es, la pregunta es, ¿qué mayoría, qué cantidad tienen que estar de acuerdo para celebrar este arreglo del palier, esta mejora en el palier? Bueno, entonces la ley dice, si el consorcio plantea la reforma del palier, se requiere una mayoría absoluta, mitad más uno. Mitad más uno de los consorcistas tienen que estar de acuerdo y se requiere lo que llamamos doble exigencia, ¿no? Que es, y esto lo veremos en un próximo video, se requiere una doble exigencia, que es la mitad del valor la mitad de las unidades funcionales, es decir, son 10 unidades funcionales, 6 consorcistas tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Y que esos 6 consorcistas además tengan la mitad de las partes indivisas, mitad más 1, 51% del edificio. Eso significa que la mayoría absoluta, 6, tendría que votar afirmativamente para la refacción del edificio, ¿sí? Del palier de entrada. Si todos los consorcistas van a afrontar esto. Ahora, si la reforma requiere un cambio de planos, un corregir planos, alterar planos o modificar la estructura, como es hacer un piso más, esto se encuentra en el 2052, hacer un piso más, ¿sí? Ahí ya el consorcio requiere celebrar la asamblea y que la mayoría requerida sea por unanimidad. Porque ahí ya es una mejora no indispensable hacer un piso más, pero va a afectar planos, va a afectar reglamento. Entonces, esto en asamblea requiere que todos estemos de acuerdo, ¿sí? Ahora, dijimos que era bipartito. ¿Qué pasa si un consorcista dice, y esto se encuentra en el 2052 sin fines, dice que quiere realizar una mejora, ¿sí? Que va a beneficiar a todos, pero él la afronta? Bueno, si él la afronta, requiere de todas maneras la unanimidad de todos. Cuando requiera la unanimidad de todos, es decir, que va a beneficiar a todos, por más que beneficie a todos, requiere que todos presten su conformidad expresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el consorcista va a realizar un acto sobre una parte común, pero que solo le beneficia a él? Y les doy un ejemplo. Techar un balcón. Hacer un cerramiento en un balcón. El balcón es una parte común. Entonces, techar un balcón, cerrar un balcón, traería aparejado una mejora que solo le beneficia a él. Es una mejora no indispensable. Se supone que requeriría la unanimidad. ¿Qué pasa cuando este propietario, que solo beneficia a él, lo hace y no pide la autorización?
Bueno, obviamente él es el único obligado a pagarla, ¿sí? Esa mejora surge en el 2053. Pero ¿qué pasa si la hace y no pidió la autorización? Bueno, ahí aparece la posibilidad de oponerse. Acá la posibilidad de oponerse puede radicar cuando haya una minoría en el arreglo, por ejemplo, imaginémonos que el arreglo y vamos al primer caso, ¿no? El paliero de entrada se va a modificar, ¿sí? Porque todos los consorcistas en la asamblea decidieron por mitad más uno que lo van a modificar. Yo soy uno que votó en contra. Si yo voto en contra, lo único que me queda es, esa decisión tomada en asamblea es anularla, plantear una nulidad. Tengo 30 días para anularla, ¿sí? Tengo un plazo de 30 días para anularla. Cuando yo o algunos que estamos en discordancia con eso, con algo que decidió el consorcio en asamblea por mayoría absoluta, yo tengo que atacar esta decisión en la base de 3 criterios, ¿sí? Yo podría decir que los presupuestos presentados son de un costo excesivo mayor al que hay en el mercado. Eso sería una de las formas de atacarlo. Segundo, que en realidad la mejora que están queriendo hacer va a afectar a la seguridad o solidez del edificio. Tercero, podría atacarlo diciendo, bueno, va a afectar en realidad, está afectando o está yendo en contra de la ley o del reglamento. Es decir, que cualquiera se puede oponer vía judicial planteando alguno de estos 3 recados cuando el consorcio haya decidido por mayoría absoluta o, ¿sí?, cuando un consorcio haya ido solo a hacer el cerramiento en su balcón. Entonces ahí cualquier consorcista o el propio consorcio podría demandarlo y ahí tenemos una doble respuesta doctrinaria, ¿sí? Tanto la doctrina como la jurisprudencia en estos casos nos trajo respuestas disímiles, totalmente, 2 criterios disímiles. Imaginémonos que el consorcista cerró su balcón sin pedir autorización. Y el consorcio ahora inicia a través de un juicio de nulidad, ¿sí?, y se opone vía judicial diciendo este consorcista incumplió el reglamento, no pidió la conformidad de todos para alterar esta parte común que a él lo beneficia. La doctrina y la jurisprudencia, por un lado, en extremo dice, bueno, el consorcista está obligado a restituir todo el estado anterior y pagar todo el perjuicio que trajo aparejado el consorcio y demoler lo que haya construido. Y por otro lado, hay una doctrina y jurisprudencia más permisiva que dice, bueno, el consorcista, ¿sí?, siempre que no haya habido una oposición inmediata, sino que haya habido un plazo y nunca nadie se opuso y después del tiempo alguien se opuso, ¿sí?, es decir, que considera que hay un consentimiento tácito de esa construcción, se le permitirá que la conserve porque sería antieconómico sacarla para ese consorcista. O sea que vemos los 2 criterios y esto es una cuestión de que hay que ver qué decida el juez que toca en el caso. O sea que nos puede pasar una cosa como otra. Hay contada jurisprudencia de uno de los casos y doctrina y hay contada jurisprudencia y doctrina de otro de los casos. Es decir, hay autores y jueces que consideran una cosa y hay autores y jueces que consideran otra. Acá hablamos de lo que estamos hablando justamente es de todas las mejoras que se hacen sin autorización, ¿no? Obviamente, para realizar cualquier mejora se tiene que presentar, tanto el consorcio como el consorcista debería presentar un informe técnico de la viabilidad de la mejora para que no afecte la solidez o seguridad del edificio. Y llegamos así a lo que hablábamos, ¿qué pasa si la mejora u obra nueva no es indispensable, sino que es urgente? Urgente hablamos de que es necesaria celebrarla. Acá lo que hay que hacer es, por ejemplo, la mejora hay que celebrarla porque acaba de romperse un caño y hay que romper una pared consorcial, hay que romper, o se cayó el ascensor, hay que arreglarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es avisar al administrador para que arbitre los medios para realizar esa reparación urgente, ¿sí? Acá no hay mayoría, no hay que celebrar la asamblea, hay que arreglarlo. Muchas veces lo que pasa, ¿sí?, es que el administrador está ausente. Cuando decimos está ausente es algo muy amplio, no está ausente porque, por ejemplo, justo se fue de vacaciones y no está. O, por ejemplo, está ausente porque tuvo algún problema de salud. O está ausente en los términos de que no está respondiendo a los llamados de los consorcistas. Les doy un ejemplo. Hay una rotura que es consorcial dentro de mi departamento. Se me está inundando mi departamento particular porque se pinchó un caño de desagüe pluvial que pasa por mi pared, ¿sí? Y se me está inundando el departamento. Yo llamo al administrador y le digo, me lo tenés que arreglar, esto es consorcial, es una reparación urgente. Y el administrador me dice, sí, la semana que viene lo veo.
yo no puedo esperar a la semana que viene, o ni siquiera me atiende el teléfono. Entonces, ante esto, el consorcista, cuando el administrador no haga curso del pedido o no esté presente, un consorcista o varios consorcistas, ¿sí? Un grupo de consorcistas, pueden realizar las reparaciones a su costa y luego repetir contra el consorcio. Pero ojo, cuando hagan la reparación a su costa, el consorcio no estará obligado a pagar mayores valores de lo que es el mercado, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado y hay que documentar muy bien, porque esto es lo que llamamos compensaciones después, ¿sí? Como veíamos en el pago de expensas, yo compenso. Si yo pagué algo que justo se rompió en mi departamento, pero que era consorcial, después puedo compensar con el pago de expensas. Dejo de pagar expensas durante X cantidad, que era lo que hablábamos hace un ratito. Y así llegamos a lo último que vemos en este video. En este video vamos a ver lo que se encuentra en el 2055. Es un caso muy particular llamado grave deterioro o destrucción del edificio. Acá lo que sucede es que el edificio tiene un grave deterioro porque, por ejemplo, explotó una caldera y se afectaron los cimientos del edificio, o se destruyó porque hubo un terremoto. Estamos en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, hubo un terremoto y se quebraron cimientos y se han caído algunos balcones, ¿sí? Entonces estamos hablando de que hay un grave deterioro, no es de importancia, de relevancia el deterioro, o hay una destrucción del edificio. Entonces el código nos da tres opciones, ¿sí? Tres decisiones a tomar. Nos dice, podemos demoler y vender los materiales y el terreno, ¿sí? Como consorcio podríamos demoler el edificio, vender el terreno y los materiales que podríamos haber obtenido. En segundo lugar, nos dice, podríamos repararlo, si se puede, obviamente acá, o podríamos reconstruirlo, volver a hacer los balcones, como el caso que les di. En cualquiera de esas tres opciones se debe celebrar, obviamente, una asamblea, y en la asamblea, como es una cuestión de mucha importancia, porque estamos hablando de la venta del edificio, es decir, de extinguir el sistema, estamos hablando de la reparación, que tiene un costo muy importante, incluso de la reconstrucción del edificio, el código se va a apartar de lo que vamos a ver como mayorías y va a decir, acá se requiere una doble mayoría. ¿Doble mayoría de qué? De mayoría absoluta, ¿sí? ¿Qué es la mayoría absoluta? La mitad más uno. La mitad más uno con una doble exigencia. Acá la doble exigencia es de valor del edificio, ¿sí? Ahora explico en un caso práctico, y de propietarios. Es decir, supongamos que son 10 propietarios, ¿sí? Quiere decir que la mayoría absoluta requiere 6 propietarios que voten afirmativamente alguna de estas tres casos y que además esos 6 propietarios consigan tener el 51% no de partes indivisas sobre partes comunes, sino que el 51% de lo que vale el edificio, ¿sí? Es decir, que si el edificio vale 100.000 pesos de evaluación, la suma de todas las unidades vale 100.000 pesos de evaluación, requiere que 50.001 pesos estén en estos 6 que votaron afirmativamente. Por eso decimos una doble mayoría. Mayor de valor, mayoría absoluta de valor y mayoría absoluta de votos, ¿sí? De unidades funcionales. Este es en el único lugar en que el consorcio, ¿sí? La ley le reconocerá en propiedad horizontal un derecho a las minorías. Acá lo que decimos es que hay un derecho de reconstrucción, es decir, cuando se haya decidido, 6 de 10 hayan decidido la reconstrucción, supongamos que 9 votaron a favor y 1 votó en contra, o que 6 votaron a favor y 4 votaron en contra. En cualquiera de los dos casos sería uno o el grupo de minoría en disidencia está habilitado a liberarse de este pago por la reconstrucción vendiéndoselo a un tercero que quiera afrontar ese pago, ¿sí? ¿Qué pasa si ningún tercero quiere afrontar ese pago y comprarlo? Bueno, acá el consorcio está obligado a comprarnos la parte previa evaluación judicial, ¿sí? Es decir, que el consorcio tendrá que comprarnos, o comprarme, si soy la minoría en disidencia, soy el único que votó en contra, comprarme con evaluación judicial mi unidad funcional, ¿sí? Con eso cerramos el tema de las facultades, derechos, obligaciones que tienen los consorcistas, el caso de las mejoras, ¿sí? Y nos van a quedar por delante, ahora sí, los 3 órganos que tienen
el consorcio, la asamblea, el administrador y el consejo. Esto lo veremos en un próximo video.